Las nominaciones a los Emmy 2025 acaban de anunciarse y la lista está llena de sorpresas. Este año tenemos de todo: favoritos de siempre, caras nuevas y regresos inesperados. La ceremonia será el 14 de septiembre, así que hay tiempo para debatir y hacer apuestas. En este video, te resumo las 5 conclusiones de las nominaciones, desde los grandes arrasadores hasta las ausencias más dolorosas. Ponte cómodo y vamos a analizar lo mejor de la televisión. Este año, la temporada de premios televisivos ha estado marcada por una clara tendencia, una que celebra la colaboración y el talento colectivo. Las series con elencos grandes y potentes, esas producciones que apuestan por narrativas ricas en personajes y subtramas, dominaron las nominaciones. Se llevaron la mayor parte de las candidaturas, demostrando que la Academia valora cada vez más la complejidad y la profundidad que aportan los elencos corales. Severance arrasó, convirtiéndose en una de las grandes favoritas de la noche. Casi todo su reparto, desde el carismático Adam Scott a la siempre brillante Patricia Arquette, fue nominado. Un reconocimiento al trabajo individual dentro de un engranaje colectivo. The Studio siguió el mismo camino, acumulando nominaciones para varios de sus actores principales y secundarios, demostrando que los elencos corales, cuando están bien construidos y dirigidos, son tendencia. El público busca identificarse con una variedad de personajes y ver reflejadas diferentes perspectivas en la pantalla. The White Lotus volvió a destacar, tras su éxito en la temporada anterior, en las categorías de reparto, consolidando su reputación como una serie que sabe aprovechar al máximo el talento de sus actores, consolidando su fórmula de reunir a grandes actores, nombres reconocidos y nuevas promesas, en historias complejas. Historias que exploran las relaciones humanas, los conflictos internos y las dinámicas de poder. La Academia premia el trabajo en equipo, la sinergia entre los actores y la capacidad de crear personajes memorables. También, la riqueza de personajes, la diversidad de voces y la autenticidad de las interpretaciones. Si tu serie tiene un reparto fuerte, con actores comprometidos y personajes bien definidos, tienes medio camino hecho hacia los Emmy. Un buen casting es fundamental para el éxito de cualquier producción televisiva. El futuro es de las historias corales. Un futuro donde la colaboración y el talento colectivo son celebrados y recompensados. La categoría de actor de reparto en comedia nos regaló momentos emotivos. Jeff Healer fue nominado por Somebody Somewhere, una serie pequeña pero llena de corazón. Su nominación celebra a los actores que brillan sin grandes campañas. Y la gran sorpresa, Harrison Ford, con su primera nominación al Emmy por Shrinking. A sus 83, Ford demuestra que nunca es tarde para reinventarse y ser reconocido. Estas nominaciones nos recuerdan que el talento y la emoción siguen siendo lo más importante. Bravo por las sorpresas que nos hacen sonreír. El dominio de la televisión tradicional, con sus horarios rígidos y su programación limitada, quedó atrás. Una era dorada que ahora solo vive en nuestros recuerdos y en los archivos de la historia de la comunicación. Los grandes imperios de la radiodifusión han cedido terreno. Ahora, en un giro inesperado, los gigantes del streaming, con sus presupuestos colosales y su alcance global, se disputan con fervor cada estatuilla en la ceremonia de los Emmy. La competencia es voraz, y el prestigio está en juego. Apple TV Plus, la plataforma de la manzana, sorprendió al mundo con la aclamada serie Severance, una propuesta audaz y original que capturó la atención de la crítica y el público por igual. Y The Studio, una mirada fascinante detrás de las cámaras que nos revela los secretos de la creación audiovisual. Con estas producciones de alto calibre, Apple TV Plus se está consolidando rápidamente como un contendiente fuerte y serio en la carrera por el dominio del streaming. Max, con su legado de producciones de HBO, y Disney Plus, con su inagotable catálogo de franquicias populares, Netflix, el pionero y líder indiscutible, y Hulu, con su variada oferta, también pelean con uñas y dientes por el trono del entretenimiento digital. Cada uno de estos gigantes ofrece propuestas de calidad, invirtiendo sumas astronómicas en contenido original y exclusivo para atraer y retener a su audiencia. Esta competencia feroz, impulsada por la innovación y la ambición, beneficia directamente al espectador, que ahora tiene más opciones que nunca.
Más variedad de géneros, más calidad en la producción, más historias cautivadoras para elegir. Ya no hay un rey absoluto que domine el panorama del streaming. El poder está fragmentado y distribuido entre varios contendientes. Cada año, el mapa de la industria cambia drásticamente, con nuevas alianzas, adquisiciones inesperadas y estrategias audaces. El streaming ha revolucionado por completo la forma en que se entregan los premios Emmy, desafiando las convenciones y redefiniendo los criterios de excelencia. Y por supuesto, ha transformado radicalmente la forma en que vemos televisión, permitiéndonos disfrutar de nuestros programas favoritos en cualquier momento y lugar. El futuro de los premios Emmy, en esta nueva era del streaming, es impredecible, emocionante y lleno de sorpresas. No todo es celebración, siempre hay ausencias dolorosas. Taylor Dearden fue ignorada por The Pitt, a pesar de su aclamada actuación. Andor consiguió nominaciones, pero Diego Luna y otros actores clave quedaron fuera. A Man on the Inside fue completamente olvidada a pesar de su calidad. También hay debate sobre si The White Lotus acapara demasiadas nominaciones dejando poco espacio a otros. Los snubs son parte de los Emmy por cada alegría. Hay una decepción. Así es el juego de los premios. Terminemos con lo mejor, con ese toque de novedad y entusiasmo que siempre aportan los nominados primerizos. Esos rostros que iluminan la ceremonia con la genuina alegría de quien pisa la alfombra roja por primera vez, sintiendo la emoción palpable en el aire. Harrison Ford, una leyenda de la pantalla grande, Colin Farrell, el talentoso actor irlandés, y Javier Bardem, el aclamado intérprete español, reciben su primera nominación, un hito en sus ya brillantes carreras, una validación de su talento en el mundo de la televisión, demostrando que las estrellas de cine también brillan en TV, que el talento no conoce fronteras ni formatos, y que la pequeña pantalla puede ser un escenario igual de grandioso. Chloe Sevigny, una actriz con una trayectoria impecable, Kristen Bell, una favorita del público, y Adam Brody, un rostro familiar que sigue sorprendiendo, finalmente son reconocidos. Un reconocimiento que quizás tardó en llegar, pero que ahora se celebra con más fuerza. Nuevos talentos como Tramel Tillman, que irrumpen con fuerza en la escena, Zach Cherry, demostrando su versatilidad, y Cristin Milioti, cautivando con su carisma, también celebran su debut. Un debut que marca el inicio de una prometedora trayectoria en la industria. Esta ola de primerizos refresca los Emmy, inyectando nueva energía y vitalidad a la premiación, y abre puertas a más actores. Demostrando que hay espacio para todos, que el talento siempre encuentra su lugar. El trabajo duro, ya sea tras décadas o en un papel revelación, es la clave del éxito. Tiene recompensa, un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la pasión por el arte de la actuación. Nos llena de optimismo ver tantas caras nuevas en la lista, una señal de que la industria está evolucionando y abriendo sus puertas a la diversidad. Que la mejor actuación se lleve el premio, y que la celebración sea inolvidable. Estas son las 5 conclusiones de las nominaciones a los Emmy 2025. ¿Quiénes serán los grandes ganadores? Hagan sus apuestas y cuéntenme en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete y comparte para no perderte nada del mundo de la televisión. Gracias por acompañarnos, nos vemos muy pronto con más análisis y resúmenes. Hasta la próxima y que vivan los Emmy.